Buenos días, es un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Les animo a que busquen en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5 en sus Biblias. Estamos en esta serie que he denominado Reencontrando nuestro norte. Cuando una persona pierde su norte, pierde su rumbo, pierde a veces el propósito por el cual vivir o pierde los principios que le ayudan a navegar y tomar decisiones, navegar por esta vida. Y no podemos negar que hay un problema en nuestra sociedad. Ya lo hemos hablado un poco, hablando del trabajo de nuestro hermano cuando es conductor y lo que él enfrenta en la calle, los peligros y las dificultades que estamos enfrentando todos, aún en el trabajo en el cual estamos. Ya no hay el respeto, ya no hay los modales, podríamos decir, con los cuales quizás algunos de nosotros nos criamos, y muchos son las propuestas de cómo podemos nosotros cambiar la sociedad. Es como si estuviéramos navegando en un buque llamado sociedad, pero está sin timón o sin carta de navegación, estamos perdidos. Cada uno ofrece su solución, pero esas soluciones en sí, por ser tan diferentes y opuestas, traen conflicto, traen dificultades. Como ya hemos visto, hay muchas cosas que pueden crear esa tensión en nuestra sociedad, y hoy vamos a hablar de una de esas cosas, es la política. A mí me enseñaron, especialmente en la mesa, que hay algunos temas que no se hablan. No se habla de religión y no se habla de política, porque si uno tiene buenos modales, no quiere crear tensión cuando uno está compartiendo una comida. Pero la verdad es que si no lo hablamos, y si no lo hablamos en la iglesia, vamos a tener una de estas dos posiciones en mente y no vamos a tener el equilibrio que la Biblia nos da de cómo deberíamos reaccionar nosotros ante la política. No podemos negar que vivimos en un mundo lleno de política, tanto a nivel país como también en comunas, como también en el lugar de trabajo. Entonces hay dos extremos cuando estamos hablando de la política, de las personas que están en el poder. Generalmente hay dos extremos que la gente toma, uno o el otro. Primero está el extremo, todos los políticos son corruptos. Y el pueblo de Dios dijo, no. No necesariamente todos, pero sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces la persona que cree esto dice, yo no me quiero involucrar en la política, yo no me quiero involucrar en ejercer algo de poder o de autoridad o lo que sea, porque todos ellos son unos corruptos y yo no me quiero asociar con ellos. Y ese es un punto de vista. El otro punto de vista es la persona que dice, la política correcta traerá la solución. Solo necesitamos cambiar o el político o el partido. O tenemos que ir cambiando algunas cositas, pero tarde o temprano vamos a encontrar el sistema que nos traerá la solución. Y esos son los dos extremos. Ahora, el que cree que la política es la solución, tiene que entender algunas cosas. Primeramente, un ser imperfecto, como todos los seres humanos somos, el ser imperfecto no puede producir un sistema perfecto, es imposible. Y segundo, pocos son los que pueden resistir la tentación del poder. Porque con el poder y la autoridad, con la influencia, generalmente también llega la corrupción, porque llega una oportunidad de también uno ganar algo, sea dinero, sea algún beneficio, y entonces es bien difícil manejar eso. Es más, Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos, que quizás más supo manejar el poder, un creyente en Dios, dijo lo siguiente: si quieres probar la calidad de un hombre, su verdadero carácter, su ser interior, dale poder. Esa es la gran prueba. Cuando uno tiene autoridad, cuando uno tiene poder sobre otras personas, eso es lo que realmente prueba nuestro corazón. El que cree que la política es sinónimo a la corrupción y no se quiere ensuciar al involucrarse con la política o la autoridad o lo que sea,
también tiene que entender dos cosas básicas. Número uno, la garantía de que la política siga de mal en peor es que solo los corruptos se involucren. O sea, si buenas personas no se involucran en la política, entonces podemos asegurar que solo los malos, solo los corruptos se van a involucrar y va a haber abuso de poder. Segundo, somos llamados nosotros, los que decimos que somos seguidores de Cristo, a ser sal y luz en todo ámbito en el mundo. En Mateo capítulo 5, quiero recordarles lo que Jesús dice en el versículo 13. Mateo 5 y versículo 13. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En los lugares donde cae nieve, donde cae también agua que después se congela en el invierno, por ejemplo, en los escalones subiendo al templo en el tiempo de Jesús, echaban sal para que derritiera un poco ese hielo y la gente no tropezara, no se resbalara, no se cayera. Y aquí en los Estados Unidos hacen lo mismo, echan sal en la carretera o en algunos lugares para que la gente no se caiga y los autos no tengan accidentes. Jesús dice, si la sal no es de buena calidad, si la sal realmente no le da sabor a la comida, si no preserva bien la comida, porque tanto da sabor como preservar la comida de corrupción, entonces no sirve de nada, sino simplemente para tirarla al piso. Y nosotros tenemos que recordar que Jesús dijo que somos la sal. Si la sal va a tener algún impacto en este mundo, tiene que acercarse a lo que quiere impactar. Por ejemplo, si yo quiero preservar una carne y la voy a salar, como hacían en ese tiempo, no tenían refrigeración, entonces si voy a salar los peces, por ejemplo, que sacaban del mar, en ese tiempo tenían que cubrirlos de sal y secarlos, y tiene que haber algo de contacto. Y si nosotros como creyentes somos la sal, pero no nos queremos acercar al mundo, a los que necesitan nuestra influencia, entonces no vamos a tener el impacto que Cristo esperaba de nosotros como la sal de la tierra. La clave es estar en el mundo y no ser del mundo. En Juan capítulo 17. Pongan el dedo ahí en Mateo 5 porque vamos a volver. En Juan capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos, sus seguidores, y también ofrece una intercesión por ti y por mí. Capítulo 17 de Juan, versículo 9 en adelante. Jesús aquí orando al Padre dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Creo que ahí está la clave. Jesús no le pidió a Dios que nos quitara del mundo, ni siquiera que nosotros estuviéramos aislados. Muchos creyentes tienen un poco la idea de los creyentes del segundo o tercer siglo que armaban estas catedrales en lugares muy desérticos, muy apartados del mundo, para ellos encerrarse ahí y buscar a Dios. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a tener impacto, influencia como la sal. Y aquí vemos que Dios es capaz de guardarnos del mal del mundo. Es posible aún tener gozo en medio de un mundo que rechaza a Dios y nos rechaza a nosotros.
Y el plan no es quitarnos del mundo, sino guardarnos del mal, que el mundo crea en Cristo por medio de nuestro testimonio. Ahora volvemos a Mateo 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a seguir leyendo en el versículo 14. Ya vimos el 13, donde Jesús dice que somos la sal de la tierra. Ahora Jesús usa otra ilustración. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos sal, que tengamos un impacto sobre la tierra de preservar al mundo de maldad y de darle sabor a este mundo. Algo positivo, algo bueno, pero no solamente ser sal, sino también ser luz. La luz muestra cuando hay algo de oscuridad, cuando hay algo malo. Si uno dice, yo estoy buscando algo, aquí algo huele mal, pero estás en un lugar oscuro, no lo vas a encontrar hasta encender la luz. Y necesitamos nosotros ser una luz brillante que alumbre en este mundo para que la gente vea que hay otra opción, que no se tiene que seguir en la oscuridad, que no se tiene que seguir en un mundo donde hay tinieblas. Jesús aquí dice, la luz siempre debe estar dando y alumbrando en este mundo para tener un impacto. Y si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que recordar algunas cosas. Primeramente, la luz siempre sirve para guiar al perdido. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en campamento o en el desierto del Atacama, en algún lugar donde cuando no hay luz, hay una oscuridad, pero absoluta. Se ven las estrellas, sí, muy bonitas, pero en el campo, cuando ya no tienes linterna, la oscuridad es pero palpable, a menos que haya una luna llena. Y cuando uno tiene esa luz, sea una linterna o la ve de lejos, ahí uno se puede dirigir a esa luz. Es más, la luz atrae porque uno, estando en tinieblas, está buscando que haya una luz para uno poder caminar sin tropezar. La luz solo tiene impacto también como la sal cuando está cerca. Entonces no podemos de lejos alumbrar y decir, ojalá la gente vea que aquí nosotros estamos reunidos y estamos alabando al Señor. Tenemos que ir donde está la oscuridad. Y la luz siempre gana contra las tinieblas. Pero quiero recordarles lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, quizás está el versículo más famoso en la Biblia, el que todos se saben de memoria. Juan 3 y versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después Jesús comienza a hablar de la luz. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, hablando de Dios, como dice 1 de Juan, capítulo 1, Dios es luz, en él no hay tinieblas. Entonces aquí él dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo en la forma de Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay gente que toma este pasaje y dice, ya, pero entonces si la gente simplemente va a ver la luz de nuestro testimonio cuando seguimos a Cristo y lo van a rechazar, entonces yo no tengo por qué salir y tratar de tener un impacto en ellos. No todos lo van a rechazar. No lo rechazaste tú. Alguien te mostró la luz de Jesucristo. Alumbró en tu corazón el mensaje del Evangelio. Y lo recibiste y Dios ha cambiado tu vida como resultado.
Entonces, tenemos que ser sal y luz en este mundo, y a veces será por medio de algo de autoridad que nosotros mostramos, participando en algún nivel, sea simplemente en nuestra comuna, sea simplemente en el trabajo, sea donde sea, Dios nos va a dar influencia y a veces nos va a dar poder y autoridad sobre otros. Alguno dirá, pero pastor, yo tengo mis convicciones. Yo no puedo asociarme con esta gente. Yo no puedo asociarme con ellos. Son corruptos, no siguen a Dios. Mira, hasta el lenguaje que ellos ocupan no glorifica a Dios. Sí, la Biblia dice que deberíamos cuidar de no ser influenciados por otros, pero recuerda que Jesús fue amigo de pecadores y se asoció con los peores de los pecadores. Para nosotros tener influencia en ellos, tenemos que preguntarnos si nosotros solo tuviésemos esas convicciones, ¿cómo las vamos a comunicar a otros si no nos acercamos a ellos? ¿Habrá persecución? Sí. ¿Habrá resistencia? Claramente. Pero si quieres ser una influencia para bien en este mundo, o sea, cumplir el llamado de Cristo, no puedes huir. Tienes que acercarte, tienes que ofrecer una alternativa a la corrupción y a las tinieblas. Alguien sabio dijo una vez, lo único que se necesita para que la maldad prospere es que los hombres buenos no hagan nada. Y es verdad. Hay demasiados creyentes con los brazos cruzados, simplemente diciendo gloria a Dios, soy salvo, pero se quedan en casa y no participan en organizaciones sociales, en organizaciones de este mundo, donde podrían tener ellos un impacto para bien. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia de personajes que fueron políticos. Aunque nosotros a veces leemos sus historias y no nos damos cuenta, estuvieron involucrados en la política y en algunos casos fueron los únicos que hicieron el bien. Por ejemplo, José, en el Antiguo Testamento, fue vendido por sus hermanos y lo vendieron como esclavo. En ese momento, seguramente desesperado, él no sabía qué hacer, pero fue fiel aún como esclavo. Y en casa de Potifar hizo todo lo correcto y fue ascendiendo a tener más y más influencia hasta el punto en que Potifar dijo, yo ni siquiera me voy a preocupar de mis negocios porque aquí tengo a un esclavo fiel, un siervo que cumple con todo lo que yo le digo y administra muy bien las cosas y entonces yo voy a confiar en él toda mi casa. Y así fue, hasta que su esposa lo acusó falsamente, cayó en la cárcel. Ustedes se saben la historia seguramente, pero de la cárcel llegó a ser el segundo más poderoso en el mundo de ese tiempo, porque Egipto era el poder del mundo en ese tiempo. Sería como ser vicepresidente de los Estados Unidos, aunque ya no tiene el poder de antes, o de Rusia, o de China, alguna potencia mundial. Eso era lo que era Egipto en ese tiempo. Y José, siervo de Dios, llegó a ser el vicepresidente, podríamos decir, de esa nación, de ese reino. Claramente fue el plan de Dios que estuviese en esa posición. El segundo más poderoso del reino, pero rodeado de corrupción, de falsos dioses, pero se mantuvo fiel a Dios y Dios fue glorificado. No solamente fue glorificado Dios, pero José fue instrumento para salvar a muchas personas, incluyendo el pueblo de Israel. Tenemos a Moisés. Moisés también se crió en la casa de Faraón. La hija de Faraón fue su madrastra. Su verdadera mamá seguramente le inculcó, como ella llegó a ser la nodriza de su hijo, seguramente le inculcó valores y la creencia en un Dios verdadero, pero él, rodeado de toda la corrupción, de falsos dioses, de la intriga del palacio, todo eso no bajó a ese nivel y Dios lo ocupó después para ser llamado el gobernador, el libertador del pueblo de Dios. También tenemos la historia de Esther. Ella y Mardoqueo no buscaban el poder, pero seguramente fue el plan de Dios que ella llegara a ser reina.
Y no solamente llega a ser reina, pero en un mundo donde era muy difícil que una mujer tuviera algo de influencia, ella tuvo mucha influencia sobre el rey, tanto que pudo preservar, proteger a su pueblo. Y no solo ella, pero Mardoqueo llegó a tener mucho poder y mucha influencia en el reino. Leemos en Esther capítulo 8 y versículos 15 al 17, que él estaba vestido como una persona de importancia en ese tiempo y el temor de Mardoqueo estaba sobre todas las personas en un reino, pero muy poderoso de ese tiempo. Entonces, vemos el ejemplo de Mardoqueo y Esther, que en medio de un reino que no glorificaba a Dios, ellos eran sal y luz y preservaron al pueblo de Dios. Eso se celebra hasta el día de hoy entre los judíos. Tenemos a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentaron la decisión que tuvieron que tomar ellos como esclavos, pero llegaron a tener influencia en el reino porque así lo quería el rey de Babilonia, pero llegaron al momento en que tuvieron que decidir si le iban a hacer caso a un rey corrupto o le iban a hacer caso a Dios. Y decidieron ser fieles a Dios y fueron echados al horno de fuego. Pero en medio del horno Dios estuvo con ellos y ni siquiera olían de humo cuando los sacaron de ese lugar. Y ahí fue glorificado Dios en su testimonio. Seguramente era la voluntad de Dios que ellos tuvieran influencia en ese reino, y no solo ellos, pero Daniel. Por muchas décadas Daniel fue un personaje importante en el reino de Babilonia, sí, seguidor de Dios en medio de toda esa corrupción, pero fue una persona que tuvo mucha influencia, mucha sabiduría y supo manejar su poder, su influencia. Aunque lo acusaron falsamente, lo echaron al foso de los leones, pero Dios fue glorificado en él, lo preservó a él, y el pueblo de Dios fue preservado por Daniel y por sus amigos. Tenemos también ejemplos en el Nuevo Testamento de Nicodemo y José de Arimatea, judíos que eran parte del Sanedrín, que tenían mucho poder. El Sanedrín en ese tiempo era corrupto, estaba lleno de personas que eran simplemente religiosos, pero no seguían de corazón a Dios. Jesús dijo que de palabras me honra este pueblo, pero sus corazones están lejos de mí. Y seguramente ellos, en medio de todo eso, al comenzar a creer en Cristo, querían mantener el silencio y no involucrarse en el ministerio de Jesús, aunque creían en él. Pero llegó el punto en que los dos tuvieron que tomar una decisión cuando Cristo murió, y ellos estuvieron dispuestos a enfrentar lo que vendría en medio de ese mundo corrupto, al ellos decir: nosotros somos seguidores de Cristo y vamos nosotros a ayudar en su entierro. Y sabemos por lo que dice no solamente la Biblia, pero también la historia secular, que ellos tuvieron una gran influencia para bien en ese mundo, en ese tiempo. Tenemos a Pablo. Pablo también era parte de todo ese grupo corrupto, y él estaba persiguiendo la iglesia, pero Dios lo toma a él y después le da una oportunidad, como dice Filipenses capítulo 4 y versículo 22, le da una oportunidad a él de tener influencia aún en la casa misma del César, el más poderoso en el reino romano de ese tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir con todos estos ejemplos? A veces es la voluntad de Dios que un creyente se involucre en la política. Aún en un reino malvado, aún en un reino que no toma en cuenta a Dios, aún en medio de toda la corrupción. Hay momentos en la historia en que Dios quiere que de esa forma nosotros tengamos influencia para bien, podamos dar testimonio de Él para que Él sea glorificado y podemos ser instrumentos de Dios para salvar a su pueblo. La política sabemos que no tiene la solución al fin, pero no por eso debes huir de tu responsabilidad cívica. Conoces al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Algún día Él reinará sobre toda la tierra, sobre toda la creación, y tú reinarás con Él. Pero mientras tanto, estando aquí en la tierra, Cristo te llama su embajador. Donde quiera que tengas influencia, puede ser solamente en tu hogar, puede ser con algunos vecinos, puede ser en una comuna,
Puede ser a nivel ya nacional. Donde tengas influencia, tienes que recordar la enseñanza de Jesús. Debes estar en el mundo sin ser del mundo. Por eso la Biblia nos llama sal y luz. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿cómo lo vamos a lograr? Eso es muy difícil, no es fácil. Pero hay tres cosas fundamentales que te servirán de guía. Número 1, lo vemos en Deuteronomio 16. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 16, Dios aquí está dando instrucciones a los que guían su pueblo, a los que son, los que gobiernan, los que están como jueces. Deuteronomio 16, versículo 18. Dios aquí da instrucciones y dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La primera cosa que tienes que recordar es que si Dios permite que tengas algo de poder, de autoridad, de influencia en este mundo, es algo que debes ejercer en forma honesta e imparcial, sin acepción de personas, sea hermano en Cristo o no. Debes hacer las cosas con la verdad, siempre tratando con la verdad, siempre corrigiendo cuando hay que corregir y alabando cuando se puede alabar, pero siempre en forma correcta. Siempre siendo honesto, transparente, imparcial en todos los negocios que el Señor te da. Número 2, lo vemos en Colosenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí está hablando a esclavos de ese tiempo, a siervos, pero no es solamente a los siervos, es a cualquier persona que está bajo autoridad de otros, pero que también puede ejercer algo de autoridad sobre otras personas. ¿Cómo debemos nosotros hacerlo? Tenemos que hacerlo en forma sumisa y humilde, reconociendo que somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado, porque algún día le vamos a rendir cuentas a Él. Es lo que dice Hebreos capítulo 3 de Jesucristo mismo y de Moisés. Hebreos capítulo 3 y versículos 2 al 6. Hablando de Cristo Jesús dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si nosotros tenemos algo de influencia, de autoridad, de poder sobre otros, debemos hacerlo en forma sumisa y humilde como lo hizo Jesús, sometidos a Dios nuestro Padre, sabiendo que algún día rendiremos cuentas a Él. Número 3. Lo vemos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 25. Podemos comenzar a leer en el 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería
el mayor. O sea, los discípulos están peleando. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino a servir. No debemos nosotros ejercer autoridad de otra forma. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y ser siervos. Ahora, eso no quiere decir que no puedes corregir a otros. Eso no quiere decir que no debes tomar tu responsabilidad con seriedad. Se puede servir a otros para el beneficio de ellos, y a la vez retener tu autoridad. Jesús lo muestra cuando lava los pies de los discípulos. Y él dice, yo, maestro y señor, he lavado vuestros pies, deberían seguir ustedes mi ejemplo. Entonces, al servir a otros, no es que vamos a permitir después que ellos nos pasen a llevar. Entonces hay un equilibrio que tenemos nosotros que mantener ahí y aprender de Jesús mismo cómo él ejerció su autoridad. En la política hay corrupción, pero no por eso nos tiene que corromper a nosotros. Hay personas que dicen, pero pastor, no, en la política y en todo lo que se involucra en ayudar a otra gente y trabajar con gobierno y programas de gobierno y todo, no, con ellos no se puede trabajar. Sí se puede trabajar, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Tenemos que saber dónde poner la línea que no vamos a cruzar. Y vamos a sufrir persecución. Tenemos que estar firmes y saber que eso es natural. Le sucedió a Jesús, nos va a suceder a nosotros. Sea grande o sea pequeña tu influencia, debes ser sal y luz en este mundo para que Cristo sea glorificado en nosotros. Nuestra administración aquí nos prepara para el día en que vamos a reinar con Cristo. En Mateo 25, versículo 21, Jesús dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa debería ser nuestra meta, ser fiel, por más que sea poco lo que el Señor ha permitido que tengamos algo de autoridad, de influencia, sea solamente en nuestro hogar, o sea en la iglesia, o sea en la sociedad, donde sea que podemos nosotros extender algo de influencia positiva sobre los demás. Debemos involucrarnos para el bien de la sociedad. Cuando Dios le dijo a su pueblo que ellos iban a ir a Babilonia como esclavos, Él dijo, deberían ustedes luchar por el bien de esa sociedad. Deberían ustedes plantar viñas y deberían edificar casas, porque van a estar ahí 70 años. Así que hagan el bien en ese lugar. Y Babilonia era un lugar donde no se reconocía a Dios por nada. Así que sabemos que este mundo va a pasar, pero mientras estemos aquí deberíamos hacer el bien. Aún a las personas que no lo merecen. Esa es la forma en que demostramos ser hijos de Dios. Padre Celestial, en tu palabra vemos la influencia de personajes que admiramos, que son héroes de la fe. A Daniel, a Esther, Mardoqueo, muchos otros. Y pido, Señor, que nos ayudes a ser inspirados por ellos y aún por tu ejemplo, Jesús, para saber cómo manejar nuestra interacción con personas en este mundo que no te conocen, no te respetan, para que ellos vean luz en nosotros, vean que somos sal, que nuestro impacto sea algo que realmente se siente, que haga una diferencia para bien. Protégenos del mal, protégenos de las tentaciones que vienen con el poder y la autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en todo lo que tú nos das, aunque sea poco, para que algún día puedas decir que hemos sido buenos siervos fieles y que nos puedas poner sobre aún mayores cosas en tu reino. Con esa esperanza pedimos estas cosas en Cristo Jesús.
Amén.